Siento que hay un montón de momentos en los cuales puedo agarrar y sentarme a hablar de esto, pero porque no lo cuento todo el tiempo, es algo que las personas que me conocen como muy, muy, muy íntimamente lo saben. Capaz en alguna vez le conté, o quizá nunca le conté en realidad, porque por ahí tengo amigos que son súper cercanos, pero nunca se dio la conversación de justamente hablar de eso. Pero justo ahora que es el mes de junio, que es el mes del orgullo gay, el mes del Pride, el mes del orgullo LGBTQ+, me parece como un buen momento para hablar de esto. También porque yo por ahí no hablo siempre de experiencias personales, por ahí sí como hablo de mi perspectiva sobre las cosas, pero también trato de tocar temas que son como más tercerizados o dando más un foco en las otras personas, pero no tanto en mí. Pero ahora dije, hay personas, es como de público conocimiento como darte cuenta que soy gay, o sea, porque por ahí te diste cuenta o porque por ahí supiste por alguien más o porque yo te lo dije. Pero uno no anda por la vida contando, sí, lo soy y esta fue mi experiencia, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo veo. Y por ahí, cuando uno es una persona heterosexual, no sabe nada de eso, no se imagina qué es lo que pasa en la cabeza, digamos, de una persona gay, qué es lo que tiene que pasar en su vida, qué es lo que sufrió o qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Y al mismo tiempo por ahí hay personas gay que simplemente, no sé si decir que les gusta escuchar la historia de los otros, pero a veces cuando escuchas la historia de alguien más de cómo salió del closet o la perspectiva que tiene, a veces te hace sentir acompañado. Y por otro lado, también yo siempre hago los episodios del podcast, una para hacer compañía a las personas, pero dos, si yo puedo ayudar al que me está escuchando al otro lado, es perfecto. O sea, es todo lo que quiero hacer. Yo te estoy tratando de ayudar siempre. Hay veces que estoy hablando cosas que nada que ver y por ahí te estoy ayudando a pasar el rato porque estás lavando los platos, porque estás limpiando o porque te sentís solo. Y hay otras veces que por ahí encontraste algo que dije que te fue útil. Entonces también como que siempre trato de ayudarte. Por ahí ahora hay alguien del otro lado que esté escuchando esto, ojalá, y que esto que tengo para decirte pueda ayudar un poco sobre mi experiencia, sobre las cosas que pasé y sobre mi punto de vista al ser una persona gay, ya que es justo el mes gay. Entonces, básicamente me pareció muy bueno poder justamente ahora poder hablar de mi historia, que nos remonta a cuando era un niño pequeño. Les voy a contar así. Cuando yo tenía tipo, creo que como 9 años o 10 probablemente, yo estaba en primaria y me acuerdo que yo sentía como que yo podía ver la belleza, por así decir, en los varones. Como que podía encontrar a un chico lindo, ¿me entienden? Como que veía que era lindo. Veía que las mujeres eran todas preciosas, pero no tenía una atracción a querer estar cerca, a acercarme, tipo, como, no sé, como, no hablo tipo de tocar, porque era muy chico como para tener esos pensamientos, pero como que quería estar más cerca. En cambio, con las mujeres como que quería estar alrededor, pero no quería estar tan cerca. Y en esa edad que un chico quiere estar tan cerca de una chica es porque le gusta, pero porque cuando sos así de chico, yo siento que es como una idea general, no todos son heterosexuales, pero en realidad desde ahí ya estás formando tus gustos, tus atracciones, ¿no? Y simplemente vos todavía no lo sabes. Yo no lo sabía. Yo no sabía lo que era ser una persona gay. Yo no sabía cómo funcionaba, qué te tenía que gustar. Y me acuerdo que en esa edad, cuando yo recién estaba descubriendo todo esto, yo pensaba que a todos les gustaba todo. O sea, a los chicos les gustaban ambos sexos y a las chicas les gustaban ambos sexos. Esa era mi matemática. Como que cualquiera podía gustar de cualquiera porque nunca había escuchado lo contrario, ni nada en absoluto, porque es algo que no se habla a esa edad. Entonces vos estás experimentando, vos estás descubriéndote. Entonces a mí me pasaba eso. Yo sentía que era normal que a mí me pueda gustar un chico y querer estar más cerca de ellos. Pero alrededor de los, no sé, creo que como 11 años, fue que me empezaron a decir como, no, Guido es gay, Guido es un gay reprimido. Y yo al no saber qué significaba ser gay reprimido, siento que simplemente seguí con mi vida. Ignoré de alguna manera eso, pero yo lo tomaba como un insulto también, porque yo no sabía que yo era y yo también me estaba descubriendo
y yo no sabía si me gustaban los hombres realmente o no, si me gustaban las mujeres o no. Y de repente empezar a escuchar acusaciones de algo que yo no sabía si era o no, fue como algo que me cambió algo dentro de mí. De repente yo era un gay reprimido y eso me hizo preguntarme a mí, ¿soy un gay reprimido? ¿Qué significa ser un gay reprimido? No lo entendía. En la cabeza de un niño así de chico de 11 años, no entendés lo que representa eso. Y en realidad no había un gay reprimido dentro de mí, porque ser un gay reprimido es ser una persona homosexual que está actuando como que no lo es, que está tratando de no serlo, que quiere aparentar ser otra cosa. Yo no estaba aparentando nada, yo no estaba buscando ser algo que no era. Yo simplemente no sabía qué era. Entonces como que yo trataba de estar cerca de las chicas, trataba de que me gustan las chicas porque quería saber si eso era lo que me gustaba, trataba de por ahí acercarme más a los chicos porque quería también saber si eso era lo que a mí me pasaba, pero en definitiva a los 11 años no tenía ganas de estar con nadie, por así decirlo. Yo hasta ese momento tenía noviecitas, así que eran como las novias de un niño de 11 10 años, no son novias de verdad, o sea, es como, es súper figurativo, porque dicen que son novios, pero por ahí ni siquiera están juntos, en los recreos están lejos, pero es algo que hacen los niños de esa edad por alguna razón. Pero a mí me pasaba que, como para poder reprimirlo. Entonces siento que eso fue algo que a mí me lastimó cuando yo era así de chico y que hizo que mi grupo de amigos se achique un montón. Terminé juntándome con súper pocas personas, justo en el cambio entre primaria y secundaria que cambié de colegio y me había quedado solo con algo de 3 amigos, creo 4 que eran amigos varones. Y al poco tiempo de que arrancamos el secundario, porque arrancamos juntos en otro lugar, ellos también me empezaron a decir gay y gay reprimido. Y siento que lo empezaron a decir porque ellos se empezaron a dar cuenta de alguna forma que yo era distinto a ellos y ellos estaban queriendo encajar en otros grupos, como querer encajar en sociedad, por así decirlo, en este caso, encajar en la nueva secundaria y al hacer eso, ponerse en contra mío, podían generar ellos un grupo. Entonces, eso fue lo que pasó en mi primer año de secundaria, que era cuando yo creo que finalmente me di cuenta de que yo era, entre comillas, distinto, de que era gay, ¿no? Y ahí es que me pasó esto, que yo seguí siendo amigos de ellos, incluso cuando ellos me decían eso cada vez que podían me lo iban a decir enfrente de la gente. Si estábamos juntos no me lo iban a decir, pero si había más personas lo iban a decir para ellos poder encajar. Entonces de alguna manera yo en algún momento junté mucha fuerza y dije esto no es lo que me merezco, esto no son mis amigos, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué me tratan así? Se supone que si son mis amigos yo no debería estar pasando todo esto. Y fue que básicamente se me prendió la lámpara y dije listo, no dejo de ser sus amigos. Y no los hablé nunca más. No les hablé nunca más. Literalmente los borré de mi vida. Creo que de esos tres, solo uno siguió en el mismo secundario que yo por los siguientes 6 años. Y después los otros dos se cambiaron de secundario al año, creo. Y creo que uno de ellos encima resultó ser gay después de un tiempo. Pero con esta otra persona que sí estuvo los 6 años ahí, yo nunca más volví a hablar. Y ya después de eso se podría decir que mi vida cambió. Durante ese primer año de secundaria yo seguía por ahí escuchando algunos comentarios que eran como de bullying, de no, él es gay, no sé qué. Y yo todavía no había entendido por completo si yo lo era o no. Ahí yo creo que tenía entre 12 y 13 años. Pero todavía ni yo lo sabía. Y después con el tiempo me empecé a dar cuenta de que sí. De que sí, a mí me pasaba que me gustaban los chicos y que el que te gusten los chicos no era la normativa. Y ahí fue cuando empecé a tener como las crisis conmigo mismo de por qué me pasa esto y a los demás no. Para mí fue como un momento doloroso, porque era lo que no le pasaba a nadie más y sí me pasaba a mí. Y me parecía también como injusto de por qué yo tengo que pasar esto y por qué yo le tengo que pasar mal por algo que yo no decidí. Yo no podía detener ese pensamiento. No había como algo que yo diga, no, listo, no, hago que no me guste ni ya está. Porque es lo mismo que decirle a una persona heterosexual, para que se entienda, ¿no? Una persona heterosexual ir y decirle, che, ¿por qué te gusta tu sexo opuesto? Como decirle a un chico, ¿por qué te gustan las chicas? No hay como una respuesta. Y si le decís de vuelta, supongamos que en el mundo del revés, o como sea, lo normal sea que seas gay y vos como un varón te gusten las mujeres y te digan, no, eso está mal, te tienen que gustar los chicos. Trata de ponerte eso en la cabeza. ¿Cómo cambias ese chip? No hay como una forma, no hay una manera de decir, listo, me dejan de gustar. A mí, en mi caso personal, como digo, yo soy gay, entonces a mí no me pasa, pero yo digo, las personas heterosexuales, eso es algo que es lo mismo, no podés simplemente agarrar y cambiar. Supongamos que de vuelta que eso no es lo normal en la sociedad, no puedes simplemente agarrar y cambiar tus gustos, no puedes simplemente hacer y que te deje de gustar, porque es algo que está en vos. Y
es algo que a mí me sucedía y a mí me parecía tan injusto y me dolía tanto eso de tener que esconder quién yo era porque tenía tanto miedo a la sociedad, a las personas, a mis amigos, a mi familia, a todo lo que sea, a quien sea. Y me tomó mucho tiempo poder entender que yo era eso, que yo era gay, y me tomó mucho tiempo poder aceptarme a mí y poder entender que no había otra cosa que pueda hacer al respecto. Pero creo que por al menos un año yo lloré un montón al respecto, yo rezaba un montón por poder cambiar eso, porque era muy duro. Escuchaba las historias por ahí de otros chicos que salieron del closet y que les fue mal, por así decirlo, que no les entendieron, que después de haber salido como públicamente del closet empezaron a recibir mucho bullying. Realmente eran como chicos que estaban siendo como súper atormentados por los demás y como que eso a mí me frenaba un montón el poder salir del closet porque sabía que era lo que no, la sociedad no iba a estar como contenta con eso. Y hay veces que vos decís, bueno, me chupa un huevo la sociedad, yo quiero ser feliz. Sí, pero hay veces que vos estás buscando tu felicidad y te pueden lastimar, te pueden dañar, pero dañar físicamente, o sea, literalmente. No es simplemente agarrar y decir, no, no me importa nada, esto es lo que a mí me hace feliz. Entonces mi miedo era un miedo más allá de lo real, por así decirlo. Yo tenía un miedo sobre mi integridad física. ¿Qué podría pasar conmigo si yo lo decía? Porque a mí se me podía haber afeminado y todo, pero era como que mientras yo no esté confirmando nada, yo de alguna manera sigo estando protegido. Y así fue como sobreviví, por así decirlo, por un par de años, hasta como, no sé, los 17 años o 18, no me acuerdo, que fue cuando ya era como, no, yo no soy una persona bisexual. Yo hasta ese momento yo seguía tratando de decirle a las personas que era bisexual porque no quería decir que era gay y los únicos que lo sabían eran mis amigos y yo le decía a mis amigos y le decían, pero no pueden contar a nadie más, pero no le cuenten a estas personas. Pero mi hermano no sabe, porque mi hermano estaba en mi misma secundaria. Él estaba 2 años más adelantado que yo y yo estaba tipo, no quiero que él se entere, porque es mi hermano, es mi familia, no quiero que él sepa. No sé qué él va a pensar, no sé si me va a tratar distinto. Entonces como que tenía mucho miedo a todo y eso me frenaba de vivir una vida totalmente normal, natural. Yo tenía novios y era como, era todo escondido, era todo por mensajes, no lo podía ver, no nos podíamos agarrar las manos, sabían como tantas cosas que habían que estar ocultando todo el tiempo y era como súper duro poder ver a las otras personas que sí iban y paseaban por ahí. Yo veía a mis amigas con sus novios, veía amigos con sus novias y todos paseaban de la mano y se daban besos en público y yo no podía vivir eso y era como algo duro, ¿no? Y ya para cuando yo cumplí los 19 años, fue que me puse de novio y yo en mi cabeza hasta antes de ponerme de novio con ese chico, yo estaba como, cuando yo me ponga de novio en serio, ahora que ya tengo esta edad, siento que ya tengo que decirlo. Ya tienen que saberlo todos. Mis amigos lo sabían, pero mi familia no. Entonces cuando yo me puse de novio, después de como un mes, creo, yo dije, ok, tengo que hablar esto con mi familia. Y tenía miedo, porque nunca hubo un comentario en mi familia de, ay, me encantan las personas gays, ay, o sea, no es algo que uno escucha habitualmente. Y siento que es lo que le aterroriza a la mayoría de las personas de la comunidad gay. Y genuinamente espero que si hoy hay alguien escuchando esto que tiene miedo de salir del closet, no tengas miedo. O sea, genuinamente, cuando vos sientas que ya sos una persona que puede tomar sus decisiones, se sienta un poco adulta, que ya esté seguro de quién es, yo creo que es momento de agarrar y decirlo y hacerlo y simplemente rezar o desear lo mejor, no sé, ¿no? A mí me pasaba que antes de salir del closet con mi familia, yo estaba como, qué miedo, qué va a pensar mi hermano, no sé. Y al mismo tiempo yo veía que mi hermano tenía todos sus amigos heteros, pero tenía un amigo que era gay y yo decía, ok, pero él es amigo de él. Entonces quiero creer que entiende y que me va a entender. Creo que yo no me acuerdo cómo pasó esto exactamente, pero primero yo me acuerdo que hablé con mis hermanos y ellos lo entendieron, estuvieron súper de mi lado y eso me dio un alivio gigante porque dije, tengo aliados, ellos están conmigo. Y después de eso, antes de salir a la luz con mis padres, como que yo pensaba, mi mamá nunca le escuché decir nada al respecto, pero yo supongo que mi mamá va a entender. Y después del lado de mi papá, como que sí había escuchado por ahí comentarios que eran como que él no estaba tan de acuerdo con algunas personas de la comunidad. Entonces como que a mí eso me daba miedo a la hora de salir del closet. Yo pensaba, él no me va a entender, pero tengo que decirlo, tengo que hacerlo. Es la persona que soy. Llevo todos estos años, como 9 años ya, sabiendo que soy esto.
tratando de cambiar y no pude, y siento que no es algo que se pueda cambiar, entonces es momento de que todos sepan la persona que soy. Y ahí fue cuando me armé de fuerzas y se lo conté a mi mamá. Si estás pensando, porque yo me acuerdo que a esa edad yo pensaba, ¿cómo se dice esto? No había una instrucción, no había un manual, o si le preguntabas a internet, internet te explica algo de una manera muy, no sé, muy dramática, o si miras una película a veces también es como súper dramático. No encontraba como una manera exacta y yo agarré y decidí hacerlo a mi manera, de una forma en la que yo me sienta más cómodo. Entonces yo me paré, casi me desmayo literalmente y le digo a mi mamá, ma, estoy saliendo con alguien, estoy de novio, una cosa así. Y mi mamá, qué bueno. Y le digo, pero no es con una chica. Y ahí fue que entramos a esa conversación. Pero para mí eso lo hizo más fácil. Eso fue más fácil para mí que decir, más estoy saliendo con un varón, más soy gay. Para mí fue más fácil plantearlo de esa forma, de la manera como indirecta. De una manera indirecta, pero que se podía entender de igual manera, ¿no? Entonces, si vos hoy estás pensando cómo puedes plantear eso, bueno, esa es la manera en la que puedes plantearlo. También hay un montón de formas, pero esa fue la que a mí me funcionó, con la que yo más cómodo me sentí. Después de eso, mi mamá habló con mi papá de lo que yo le había contado. No fue muy fácil para ellos dos entender lo que a mí me estaba pasando, estaban los dos muy confundidos. Era incómodo estar en mi casa, no porque no me dijeron nada, no me dijeron algo malo, simplemente me dijeron, no entendemos. Y si me pongo en los zapatos de ellos, obvio, es difícil entender eso. Entonces, básicamente después de esa conversación, como que yo me sentía muy incómodo en mi casa, simplemente porque era como todos están tratando de entender qué estaba pasando. Y agarré y me empecé a quedar más en casa de mi abuela, más en casa de mis tíos. No porque mis padres me dijeron que no esté en mi casa, no por eso. Simplemente porque era como un momento en el que ellos estaban procesando lo que a mí me estaba pasando, o lo que yo soy, porque no era lo que a mí me estaba pasando, porque eso ya había pasado, o sea, hace mucho me estaba pasando eso, simplemente era como la confirmación, ¿no? Entonces siento que en ese momento ellos necesitaron como un tiempo, yo lo vi así, ellos necesitaron un tiempo también para poder estar ellos dos solos y pensarlo y meditarlo, ¿no? Como procesarlo, digerir esto que yo les había dicho. Y ahí fue que yo estaba con mi abuela y con mis tíos, que estuve como una semana en total, ¿no? Unos días en casa de mi abuela, unos días en casa de ellos. Y después mis papás de nuevo me invitaron a que vaya a mi casa y que cene con ellos. Y ahí volví a mi casa, o sea, después de esa semana volví de vuelta a estar con ellos, no se tocó el tema, pero estábamos de vuelta juntos y después no sé, de como una semana creo que mi papá me dijo que le invita a mi novio al cumpleaños de él y lo conocieron y de ahí en más entendieron lo que era ser una persona gay, entendieron que como que se acostumbraron a eso, entendieron que no había como una anormalidad o lo que sea como tal, que es simplemente, como quien dice, amor. Pero entiendo, o sea, puedo entender desde el punto de vista de cualquier otra persona que antes de eso puedes tener mucho miedo, porque yo tenía mucho miedo por muchos comentarios que había escuchado y no, yo estaba simplemente, no sé si decir equivocado, pero mis padres pudieron demostrarme esto de que el amor es más grande que cualquier otra cosa y tu hijo siempre va a ser tu hijo. Ellos supieron cómo mostrarme eso. Entonces, yo por mi lado estoy como súper agradecido de mis padres y de mi familia siempre pudieron entender a la persona que soy. Incluso, aunque les haya costado un poquitito, así todo pudieron entenderlo y no hubo como un momento que se lo tomaron a mal tampoco, por así decirlo. Simplemente hubo un momento de confusión de tener que procesar todo esto que no lo podían terminar de entender, pero después eso resultó en algo bueno, en que ellos puedan entender que esa era la persona que yo era, la persona que yo soy. Y yo estoy desde mi lado genuinamente agradecido con ellos por eso, pero también entiendo que hay personas que no tuvieron esa misma suerte con su familia. Y siento que por eso es tan importante también poder hablar de todo esto en el mes del orgullo, porque hay muchos chicos, hay muchas lesbianas también que fueron muy castigados por sus padres o por su familia. Por ahí sus padres los entendieron, pero no su familia. Por ahí sus padres los entendieron, pero no sus hermanos. Por ahí sus hermanos sí, pero sus padres no. Cualquier cosa que ellos
Y por ahí el caso de ellos pudo haber terminado de una manera muy mala, muy drástica. Pudieron haber terminado en la calle. Y cuando digo pudieron, me refiero que hay muchos que terminaron en la calle porque su familia no les entendió. Hay muchos que terminaron castigados. Hay muchos que terminaron golpeados. Hay muchos que terminaron traumatizados. Hay muchos que terminaron quitándose la vida porque sintieron que nadie nunca los iba a entender. Hay algunos que ni siquiera llegaron a salir a la luz y se quitaron la vida por todo ese estrés, por lo que escuchaban, por sentir que no los iban a entender. Y por todas esas razones me parece tan importante poder hablar de esto. Por todas esas razones yo estoy muy agradecido por las personas que me rodean y por esas razones también yo invito a las personas a que sean lo suficientemente fuertes para poder hablar de quiénes son, lo suficientemente inteligentes también para saber cuándo hacerlo y que entiendan también que no hay nada más grande que el amor que se puedan tener por sí mismas. No puedo yo hoy simplemente agarrar y decir, como a mí me pasó así, que salió bien, por así decirlo, que mi familia entendió, que mis amigos entendieron. No puedo decir que todos deberían de salir a la luz porque sí entiendo que ese fue mi caso personal, pero entiendo que el tuyo pueda que sea igual, puede que sea mejor, pero también puede que sea peor. Entonces, siento que es hipócrita si yo digo, sé quién sos, salí, decirle al mundo, cuando yo no estoy teniendo en cuenta el mundo en el que vivís. Es como de vuelta a volver a esto de cuando yo tenía 12 años y yo no quería salir y decir que yo era gay, porque yo veía a otros chicos que estaban fuera del closet y que eran súper atacados todo el tiempo, que eran bulineados, que eran insultados, que eran rechazados, que la gente no quería estar cerca de ellos, que los veía como si fuesen bichos raros. Y yo en ese momento no salí porque yo me estaba protegiendo a mí mismo. Yo dije, yo no quiero pasar por eso también. Entonces esperé un tiempo hasta que yo pueda saber en dónde poder ser, dónde yo podía ser yo mismo. Como la vida en general, la vida adulta. Vos no salís a la calle siendo la persona que sos todo el tiempo. No importa si sos gay o qué. No andás por la vida mostrando el 100% tuyo. Si sos una persona súper graciosa que hablas fuerte, lo que sea, no salís hacia la calle. No llegas a cada casa y haces eso. No llegas a cada grupo que recién conoces y haces eso. Arrancás de a poco. Estudias el terreno. Ves cómo son las personas antes de poder actuar. Entonces, no creo que tengas que vivir una vida que no es tuya. No digo con esto tampoco que no seas quien sos, que no salgas del closet, que tengas miedo. Pero hay gente por ahí, gente ya grande, por así decirlo. Hay como hay un cierto punto ya de tu vida en el cual ya no puedes seguir pretendiendo que los demás te acepten, pretendiendo que los demás te quieran. Yo entiendo que cuando vos sos un niño, cuando vos tenés mi edad, 19 años, y vivís o sea, cuando tenía esa edad, no, cuando tenía 19 años, hay como muchas cosas que pueden salir mal. Y una de esas es que estás bajo el techo de alguien más, bajo el techo de tus padres, que aunque sean tus padres, a veces pueden que no te entiendan. Y entiendo que ahí vos digas, ok, ahora no quiero salir del closet. Pero ya siento que hay un determinado momento, porque digo, conocí personas de 30 años, de 35 años, que ya tienen su casa, ya tienen su auto, tienen su trabajo, tienen su vida y así todo, no pudieron salir del closet todavía, porque dicen qué van a pensar los de mi trabajo, qué van a pensar mis amigos, qué va a pensar mi familia. Yo siento que ya hay un punto en el que vos ya creaste tu propia persona y que tenés que ser la persona que realmente sos y si las personas que están alrededor tuyo no la aceptan, ok, es el problema de ellos, pero vos ya construiste la vida para poder sustentarte a vos y para poder ser esa persona que sos. A los 15 años sí puede ser un poco arriesgado agarrar y decir quién sos, decir quién sos porque sí estás dependiendo casi al 100% de otras personas. Y si estas otras personas no te entienden, puede que salga mal. Pero, ok, eso es como mi punto de vista al respecto a esto. Lo mío fue arriesgado. Obvio que fue arriesgado. Yo no puedo decir que no lo fue, porque yo, como digo, tenía miedo. Yo nunca supe si me iban a aceptar o no. Tuve la suerte y el privilegio de que haya sido aceptado, de que me hayan entendido, de que nadie me haya visto diferente, de que sigan entendiendo que yo era la misma persona, que simplemente tengo gustos distintos a los demás, que las cosas no cambiaban. Y tuve la suerte, el privilegio, y como ya dije varias veces, estoy muy agradecido por eso que no me quitaron un algo por haber dicho quién yo era a esa edad.
por tener 19 años y salir y decir que era gay, no vino alguien y me dijo, no, vos no podés serlo, no, vos no podés vivir acá, tenés que ir a esta casa. Y entiendo que eso no es algo que no le pasa a todos, pero si tenés la chance, la oportunidad, si puedes hablarlo con las personas que te rodean, siento que siempre está bien con quienes tengas confianza o con quienes vos creas que puedan entender la situación por la que estás pasando. Uno arranca a poco, arranca con su grupo de amigos, les cuenta a ellos, sale del closet de ahí. Después habla con una prima, con un primo, con alguien que vos creas que te pueda entender. Y después de eso yo creo que uno va tanteando el terreno para poder ser realmente quien uno es. Siento que eso fue lo que yo hice por mi lado, de ir hablando con mi familia, de ir hablando con mis amigos y escuchando y tratando de entender. Y cuando yo me sentí como, ok, puede que esto salga bien, ahí fue que yo pude salir y demostrar la persona que yo era. Hay personas que sé de nuevo que salieron y no les fue así. Y es súper doloroso pensar en ellos, es súper injusto. Y es por todas estas distintas historias, porque todos tenemos distintas historias, que es tan importante celebrar este mes. Por todas esas personas que sufrieron bullying, por todas esas personas que no soportaron y se quitaron la vida, por esas personas que le quitaron la vida por ser quien eran, por esas personas que sufrieron un montón y que las limitaron, que a sus amigos, que a su familia, que a su entorno, pero también por todas las personas que tuvieron que salir a decir quiénes eran y tuvieron tanto miedo por escuchar lo que podía decir esta otra persona. Siento que lo único que me queda ahora para decir de todo esto es que yo hoy soy orgullosamente gay, soy feliz de la persona que soy feliz de que el haber crecido gay me mostró tantas cosas. Siento que creó una persona súper empática en mí, una persona que vio tanto por tener amigos gays, una persona que también sufrió muchas veces por ser una persona gay, una persona que se acercó más a las mujeres y vio las cosas por las que tienen que pasar, alguien que vio las indiferencias de la sociedad muchísimas veces. Eso hace que una persona crezca siendo muy empática. Y siento que eso se lo debo tanto a la homosexualidad, ¿no? A la comunidad. Y por esa razón siento que es un lugar seguro las personas que viven el orgullo, las personas que viven afuera del closet, las personas que son quienes realmente son. Y es muy importante que vivas siendo quien vos sos, que busques tu felicidad siempre. Quiero decir de vuelta que todo esto fue mi experiencia, esto es mi punto de vista. Yo creo que todos tienen que ser quien sea que sean, siempre y cuando no lastimen a los otros, pero siempre y cuando también sepan que el ser quienes son no les va a lastimar a ustedes tampoco, que están en un lugar seguro. También yo creo que todos deben saber que siempre van a contar con alguien más, que nunca están solos, que siempre hay una comunidad que respalda, siempre hay personas que están atrás de ellos y que hay una protección mucho más grande de la que creen y que nunca nieguen quiénes son. Siempre busquen ser la mejor versión de sí mismos y que en lo posible vivan con todo el orgullo que puedan, que vivan siendo quienes son y que incentiven a otras personas a ser fuertes también y que abracen a la persona que son, que se celebren y que celebren a los demás. Creo que ya no me queda mucho por decir. Esta fue mi experiencia. Yo creo que cualquier otra duda que alguien pueda tener, alguien que esté pensando en salir del closet, puede encontrarla en internet, me puede preguntar. No sé cuál va a ser el alcance de este episodio, por ahí sean 2 personas, por ahí sean 1 millón, uno nunca sabe. Pero si yo puedo dar un consejo, siempre lo voy a dar. No importa si es en los comentarios, si es en el privado. Yo dejo mi Instagram siempre acá, el Instagram de Consejo en Profesional. Ahí también está mi Instagram personal que es Guido Rojas. Y si hay alguien del otro lado escuchando que hoy tiene miedo, que sepa que cuenta conmigo, me puede contar, que podemos hablar, que lo puedo aconsejar. Te puedo aconsejar todo lo que yo pueda. Si hay alguien que salió del closet y también me quiere contar, una, me alegro y dos, contámelo por favor. Pero bueno, eso es genuinamente me interesa mucho escuchar las historias de cada uno y si puedo ayudar, voy a tratar de ayudar siempre. Sean felices y amen a quien amen. Vivan y sean la mejor versión de ustedes siempre. Feliz mes del orgullo. Mi nombre es Guido y esto es Consejo Improfesional. Hasta el próximo capítulo. Peace.